Si tú te quieres quedar soltera, pues tu decisión. Pero hay una cosa que nosotros los seres humanos implica, que es la reflexión de la autoexploración, que es la primera fase en que pasa el ser humano. Cuando somos niños empezamos a masturbarnos sin necesidad de saber qué es una masturbación, porque obviamente los padres no nos lo están diciendo. Esa exploración del cuerpo que lo hacen involuntariamente o mecánicamente o porque lo sienten, pero el mismo cuerpo lo hacen porque es una necesidad biológica. Hay niños que son pequeñitos y tienen el pipí paradito y tú dices, wow, lo tienes, pero no sabes cómo enfrentar esta situación. Esa sexualidad de soltería es algo involuntario, es una experiencia que incluye la autoexploración del mismo cuerpo y que es algo sumamente, digamos que ingenuo, algo que va relacionado con el mismo yo con yo. La masturbación es algo que nos han metido dentro de la sociedad, que es algo malo y nos hace reflexionar hoy día, pero también tiene un sentido espiritual, ¿verdad? ¿Cómo relacionar mi sexualidad con mi soltería cuando soy un niño, cuando soy un adolescente? ¿Cómo puedo expresar a mi familia el que yo estoy sintiendo algo, en que hay un cambio en mi cuerpo, mi cintura, mis senos crecen, mi clítoris también crece, mis labios también crecen? O sea, ¿cómo lo explico? ¿Qué está pasando en mí cuando viene la menstruación? Cuando cambia mi voz. Son procesos que pasamos y esta sexualidad en soltería va relacionado específicamente en la expresión física, pero los seres humanos a veces no están preparados para darle una respuesta a sus verdaderos hijos. Y a veces se sienten como en la parte de religión, dicen que es malo el tocarse, el masturbarse es malo. Entonces le empiezan a sembrar como miedo o algo al niño cuando es totalmente opuesto. Yo respeto las religiones y respeto todas las doctrinas que se han hecho en diferentes tipos de épocas, pero nosotros tenemos una forma diferente de expresar nuestra sexualidad cuando estamos solos, ya sea mediante la búsqueda o en la exploración del cuerpo, o de repente pasa algo que a veces nosotros mismos no lo entendemos o no lo podemos explorar, y cómo expresárselo a la mamá o cómo decirle, mira, me está pasando esto. Y cuando vamos creciendo tenemos esa falla, y esa falla hace que nosotros tengamos está desvirtuado la realidad de lo que es la esencia. Masturbarte no es malo, explorarte no es malo, reconocerte no es malo, ver cómo cambia tu cuerpo físico no es malo, mi amor. Y explicárselo a tu mamá o explicárselo a otra persona que tenga las bases fundamentales para poderte ayudar no es malo. El aspecto sexual en la soltería tiene un autoconocimiento. Ese autoconocimiento es el placer personal. En psicología le llamamos el yo con yo. Hay niños que se tocan, se exploran, se masturban, pero no es malo. Sí es malo la cantidad de veces y la manera como lo hagas. Eso sí es malo, porque estamos acondicionando nuestro cerebro a hacer algo que no es natural. Debemos disfrutar la vida sexual de una manera de autoexploración sin saber que es malo, o la cantidad porque me gusta, entonces lo voy a repetir, porque la conexión con nosotros mismos es fundamental. Esa conexión que tenemos con nosotros mismos, ese placer que sentimos solitariamente, tenemos que hacerlo, no es malo. Ahí te va a ayudar a medida que vayas creciendo en la adolescencia, entonces vayas teniendo herramientas para poder explorar la conexión íntima con otra persona, porque si no te vuelves morboso o te mueve o te despierta la curiosidad y quieres ver, y porque todo es prohibido. Entonces, no, amor, no es así. La sexualidad no es algo malo, implica la búsqueda de la intimidad, es un equilibrio emocional totalmente, y relacionarse con otra persona y explorarse es tan bonito, es tan lindo.
hacerlo sin maldad, sin morbosidad, es tan hermoso. Relacionarse, los conceptos que nos llevan a qué es la búsqueda de una pareja, químicamente, el solamente verlo con los ojos, el tocarle con las manos, la sonrisa, porque nosotros tenemos 5 sentidos y estos 5 sentidos van explorando: visual, táctil, auditivo, gustativo. Y cuando abrazamos, empezamos a sentir esa conexión energética que tenemos con la otra persona, ¿ok? Y es interesante que tú lo sepas porque eso te va a dar seguridad en tu sexualidad. El significado espiritual es vital para que haya esa química entre las dos personas. Ahora bien, si yo no exploro esto, si yo dejo esto y me voy dejando guiar por las personas que me dicen que es malo, que todo, entonces el enfoque es diferente, mi amor. La sexualidad va a transformarse en otra cosa que a veces uno no quiere. Entonces yo te invito a ti a la aceptación. ¿Cómo acepto que tengo unos labios inferiores más grandes que otras niñas? ¿Cómo acepto que mi pene es pequeño o es grande? ¿Cómo acepto si mis senos son grandes o son pequeños? Porque tengo primero que explorar la aceptación a través de la exploración de mi autoconocimiento de mi cuerpo. Cuando estamos pequeños empezamos a conocernos. A veces no nos queremos ni siquiera tocar porque nos da miedo, tal vez por lo que dicen las personas que están a nuestro alrededor. Pero eso te va a ayudar a tener más seguridad sexual y no dejarte que cualquier persona venga a tocarte o a explorar tu cuerpo, porque no debe ser, no es el deber ser. Tú tienes que químicamente, espiritualmente, sentir que esa otra persona no te va a hacer daño. Y se puede encontrar satisfacción en la construcción de amistades íntimas, claro que sí. Eso va a trascender una superficie en tu cuerpo que va a permitir el intercambio de el beso, el abrazo, el de explorarse sin sentir miedo, ¿ok? Pero tú tienes que ser responsable cuando en un momento determinado tú quieras tener una intimidad, porque acuérdate que las niñas que no se cuiden pueden quedar embarazadas en el primer encuentro sexual. ¿Por qué? Porque están a flor de piel, tal vez no están ovulando, porque tenemos algo que se llama cava en la vagina y puede quedar la esperma allí y puede que la persona quede embarazada en el momento, si te faltaban 2 o 3 días para ovular, automáticamente queda en el primer encuentro. Pero a veces desconocemos el por qué ocurre. Hay gente que se ha muerto, su esposo, y ella queda embarazada y dice, no, ella le fue infiel. No, es porque quedó dentro de su cava, lo arropó de tal manera y quedaron vivos los espermatozoides y ahí automáticamente queda embarazada de la persona, aun cuando la persona haya fallecido o el niño haya tenido un solo encuentro sexual con ella. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque el autocuidado de mi cuerpo depende de mí. A veces mamá no nos va a hablar acerca de esto, ni papá tampoco nos va a hablar de qué tenemos que hacer, ¿okay? Cómo lo tenemos que hacer, porque es un tabú. Todavía en este siglo es un tabú. Y hay mucha comunicación, pero no todo el mundo sabemos llegar ni sabemos hablar para explicarle a alguien el beneficio emocional que tiene. Y lo que puede, yo no puedo, porque nosotros somos apasionados y entregamos nuestro amor, nuestro cariño. ¿Ves? Lo entregamos de una manera tan increíble, permitiéndote un mayor plenitud en esa vida, y resulta ser que estamos errados porque tal vez la otra persona no tiene el mismo compromiso ni se compromete emocionalmente con nosotros al igual que nosotros lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces vamos a transformar este deseo en algo, como somos solteros, ¿verdad? Tenemos que tener un espacio para reflexionar. Ese espacio tiene un patrón de conducta hacia una vida plena, una vida donde yo quiero
explorar qué se siente estar con una pareja, cómo reconocer mis orgasmos, cómo reconocer cuando pasar el plano del miedo al relajamiento, al poder llegar al placer, porque todo es un proceso, mi amor. Todo, absolutamente todo es un proceso. Y nosotros los seres humanos a veces desconocemos ese proceso porque no queremos explorar el autoconocimiento de nuestro propio cuerpo. Entonces, entender mejor la sexualidad en la soltería es fundamental para no tener un fracaso más adelante, porque yo no puedo comprometer primero mis sentimientos si yo no sé los sentimientos de la otra persona. Y hay gente que solamente por sentir esa explosión va a la intimidad y resulta ser que esa explosión tiene mucho significado para esa persona, es muy profundo, y resulta ser que para volver a tener otra intimidad con otro, como queda marcado porque comprometió sus sentimientos, lamentablemente va a pensar que va a repetir lo mismo que sintió con esa persona, y no es así, ¿ok? 5 dedos tenemos y ninguno se parece. Entonces, si tú te acuestas con 5 personas diferentes, obviamente, o tienes una relación de amistad sin necesidad de llegar a la intimidad, todos te van a tratar diferente, pero todos te van a tocar diferente, todos van a tener una conexión diferente íntimamente, y tenemos que entender que tenemos que el romanticismo, el precalentamiento, el cómo llegar, cómo explorar el cuerpo, tenemos que reflexionar eso en la parte de la intimidad para que la otra persona pueda ingresar a mi energía y yo ingresar a la energía del otro, ¿ok? Por eso es que hablamos de la sexualidad en soltería. Estamos que todavía no tenemos un compromiso tal como una persona, pero ¿sabes qué? Ese compromiso de soltería es el que define si a mí me va bien con una relación o no, porque siempre estamos en la búsqueda de la exploración, ¿ok? No nos valoramos, no nos queremos, no nos reconocemos, no sabemos cuáles son nuestros puntos erógenos, no sabemos cómo decirle a la persona cómo lo quiero porque nos da pena o nos da miedo al perder, o que de repente seamos juzgados de una manera diferente. Entonces, yo te voy a decir algo a ti. Los valores personales de lo que realmente quieres contigo, y que cuando tú eras niña, de repente permitiste que alguien te tocara y eso te impactó, ¿verdad? Entonces, eso no va a pasar con otra persona. Tienes que buscar ayuda psicológica, ¿verdad? Porque cuando empiezas a tener una intimidad, tienes que prepararte y tienes que, gracias a Dios que hicieron la carrera de sexología, unido con la de psicología. ¿Por qué? Porque también te ayuda a superar situaciones que pasaste en tu pasado y que hoy día, para poder tener una intimidad con una nueva relación, te va a ser beneficioso, exitoso. ¿Por qué? Porque te va a dar herramientas de tus debilidades, de tus miedos, ¿ok? De tus limitaciones, porque tal vez lo estás pensando, lo programaste y necesitamos desprogramarlo para que puedas vivir tranquilamente. Ay, doctora, yo con esta persona me siento súper bien ahora, porque hay personas que han pasado momentos difíciles, por ejemplo, en su infancia fueron hurtados por sus derechos, pues. Tal vez fueron violados, tal vez fueron, a lo mejor alguien los tocó de una manera exobruta o de una manera inadecuada, entonces eso marcó un antes y un después. Y sería ideal que antes que vuelvas a tener, no te dejes guiar por tus amigas o amigos. Sería bueno que lo hables con una persona especialista, porque eso te va a ayudar a que te diga, sí, adelante, no va a pasar nada, y te va a dar tips para que puedas mejorar y superar esos traumas, ¿ok? Me encantó hablar con ustedes, espero que esto les sirva para que otras personas ayuden, porque hay mucho tabú todavía en cuanto a la sexualidad y principalmente en la soltería, en el momento que vamos a tener una nueva relación, pero esa relación ya es decidida por nosotros, ¿ok?
Estoy aquí a la orden cuando quiera que te dé un consejo, una asesoría o una consulta.